Bueno, es el gran día para conocer por lo menos la última foto de cara a las elecciones. Obviamente definimos dividir la intervención de Eduardo Botinelli, que tanta expectativa genera, en dos. Primero vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la votación de los plebiscitos y en una segunda intervención les vamos a dar la intención de voto por partido de cara a las elecciones del próximo domingo. Lo que sí, sin spoilear, les adelanto, va a dar que hablar. Va a dar que hablar porque hubo algunas modificaciones. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo habrá explotado ese teléfono hoy, no? Hoy fue un día movido, sí. El sistema político te llama todo para saber los números antes. Sí, bastante. Sí. Es un día movido, periodistas, medios, políticos. Bueno, esto no es nada de cara a lo que vamos a vivir el próximo domingo. No, el domingo, sin dudas. Pero primero la última foto. Primero la última foto y nos vamos a meter primero en el plebiscito de seguridad social. Arrancamos con el plebiscito de seguridad social. Lo que tenemos es la última encuesta realizada entre el 16 de octubre y el 22 de octubre. Es decir, se terminó el martes pasado, anteayer, el relevamiento. La encuesta típica a personas con telefonía celular en todo el país, 900 casos. Y lo primero que tenemos es cómo se distribuyen las opiniones hacia el plebiscito de seguridad social. Y volvemos a lo que hemos presentado otras veces. Tenemos una agrupación de gente que es proclive a votarlo y después la distinción entre quienes dicen yo seguro lo voy a votar y gente que expresa dudas, dice bueno, yo sí, pero probablemente, es decir, no lo tiene totalmente decidido. Ahí están las cifras. 47% del verde es los que se muestran seguros de votarlo y los que dicen probablemente lo voy a votar. Exactamente. No alcanzan el 50% igual. No alcanza el 50% cuando sumamos las dos, tanto el seguro como el probable, y tenemos un 45% en contra. Es decir, está dividido en partes casi que iguales quienes toman postura. Recordemos que la pregunta incluye qué es lo que se plebiscita. Incluye la información. Sí, porque cuando no se incluye hay mucho desconocimiento y no toma de postura. Cuando hay información se toma postura para un lado o para el otro. Hay un 8% que o elige no opinar o no sabe. Sí. Incluso con la información. Exactamente. Ahí lo que hay es gente que no tiene información, se le da la información, pero no tiene la posibilidad de decidir ante eso en ese momento. Recordemos además que no es un plebiscito sí y no. No. O sea, uno tiene que llevar la boleta del sí para votarla y no hay boleta del no. Exactamente. Ese es uno de los puntos centrales para lo que vamos a hablar sobre el final, claro, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué posibilidades tienen los plebiscitos de aprobarse o no? Bueno, el primer obstáculo que tienen es, bueno, sí, claramente que la gente esté decidida, pero que la papeleta llegue a las personas o que decidan en el cuarto secreto incorporarla. Bueno, esos son factores y que también que no haya papeleta del no, digamos, dificulta un poco el proceso de decisión, que la gente lo tenga claro, que no haya una papeleta del no. De hecho, hay cuentos, digamos, de gente que sale del cuarto secreto a pedir la papeleta del no en estas instancias. Vamos a ver la evolución de la intención de voto a este plebiscito de la reforma de la seguridad social, separando por votante del Frente Amplio, votante de la coalición y la línea en general. Sí, bien. Ahí lo que tenemos es que nosotros veníamos observando un proceso de caída en el apoyo al plebiscito de la seguridad social. Recordemos que arrancó en el 66% en el segundo bimestre. La línea verde. La línea verde, que es la del medio. 66%, luego bajó al 61, 53, 51, 47. Ese fue el anterior, fue el comienzo del mes de octubre. Bueno, sobre el final se estabilizó en el 47%, recordemos es predisposición a votarlo, quienes dicen sí seguro es el 35, el probable es el 12, bueno, eso suma un 47. ¿Qué es lo que nos muestra la diferencia? Es bien clara, la línea amarilla son los votantes del Frente Amplio. Los votantes del Frente Amplio, 7 de cada 10, están proclives a votar el plebiscito de la seguridad social. Y ahí hay un crecimiento en este mes de octubre. Hay un pequeño crecimiento en el mes de octubre. Estamos en los mismos niveles que estábamos en el tercer bimestre, claro, ¿no? Es decir, básicamente en realidad tenemos una curva que es una especie de leve U, pero que en realidad
es casi que una estabilidad, es decir, pasó del 70 al 68, después 65, se estabilizó en 65 y vuelve al 70. Es decir, hay pequeños movimientos, en términos generales podemos hablar de cierta estabilidad. En el caso de los votantes de la coalición, sí, ahí hay un descenso bastante más brusco. Ahí se ve o que... acentuado, llamémosle así. Sí, que efectivamente, mientras en los votantes del Frente Amplio fue una primera caída y después una estabilidad con ciertas variaciones, en el caso de los votantes de la coalición lo que se dio fue un quiebre entre el tercer y el cuarto bimestre y un segundo quiebre entre septiembre y octubre, ¿no? Es decir, de todas maneras, 1 de cada 4 votantes de la coalición dice que va a votar sí o seguro o probable el plebiscito. sí. 1 de cada 4, no es tampoco despreciable. No es despreciable y de hecho lo que hay que ver es si efectivamente ese movimiento de predisposición favorable se transforma o no en un voto en la papeleta del sí cuando hay una diferencia sustancial. Hay una parte del Frente Amplio que está ensobrando, Claro. no todo el Frente Amplio, de hecho hay sectores que decidieron posicionarse en contra y no hay sectores de los otros partidos, de los partidos que conforman la coalición, que estén ensobrando oficialmente, digamos, ¿no? Quizás haya Claro. alguna solicitud particular, pero no, Sí, sí. y claramente hay una postura contraria. Hacemos un paréntesis, o sea, ponemos un punto, pasamos a allanamientos nocturnos y después vamos a volver al análisis de qué puede pasar. Eduardo Botinelli nos dice en minutos nada más, con estos números, ¿qué puede pasar con los plebiscitos? Vayamos a allanamiento nocturno. Vamos a allanamientos nocturnos, que nos muestra un apoyo mayor que el de Seguridad Social. 56% de la población manifiesta que lo votaría seguro o probablemente. Un 41% se manifiesta en contra. Y de ese 56%, el 44% dice seguro lo vota. Y el 12% dice que probablemente lo votaría. Es decir, si sumamos las dos cosas, está por encima del 50%. Si sumamos el que dice seguro más probable, está por encima del 50%. Pero si miramos solamente el seguro, está por debajo del 50%. Acá también tienen el problema del ensobrado porque todo el Frente Amplio resuelve no ensobrar y si bien la coalición en su conjunto sí resuelve ensobrar, no alcanza con los potenciales votantes de la coalición para aprobar el plebiscito. Exactamente. Se necesita que haya voto cruzado, digamos, Claro. en cuanto a las posiciones. Hay gente ¿no? que vaya a votar el Frente Amplio y que decida sí votar allanamiento nocturno. Exactamente. Vamos a ver la evolución. Evolución. La evolución del apoyo al plebiscito de allanamientos nocturnos muestra una tendencia relativamente similar al de Seguridad Social. La línea verde es la que muestra el total de la población y vemos que ha caído en apoyo. Tenía 74% en el segundo y tercer bimestre y luego empezó un proceso de caída sistemático y se estabilizó. Es decir, cuando miramos las curvas de comportamiento son muy parecidas, no en el volumen, sino en la forma que tienen tanto el de Seguridad Social como el de allanamientos. Arrancan muy arriba, empiezan a perder apoyo y en octubre se estabiliza. Y no tenemos grandes cambios en el último mes entre los votantes de la coalición y los votantes del Frente Amplio. En el Frente Amplio no siguió cayendo, como había caído de septiembre a octubre, que había bajado casi un 8%, no volvió a bajar. Y en la coalición se recupera, pero mínimamente. Mínimamente. Pero ¿qué vemos? Es que efectivamente, en el caso de los votantes del Frente Amplio, la caída que se dio entre el tercer bimestre y el cuarto bimestre, luego tuvo una caída en septiembre y luego una nueva caída en octubre. Es decir, a medida que el Frente Amplio fue tomando postura, su electorado se fue volcando a no apoyarlo. De todas maneras, hay más votantes del Frente Amplio que sí votarían allanamiento nocturno que votantes de la coalición que sí votarían la Seguridad Social. Sí, en términos proporcionales, sí, efectivamente. Pero tenemos, más allá de los guarismos en sí, es importante señalar que hay apoyo de votantes de los partidos de la coalición hacia un plebiscito que sus partidos se posicionaron en contra y hay apoyos del votante del Frente Amplio hacia un plebiscito que su partido se posicionó en contra. Esto no es una novedad, esto ya sucedió en plebiscitos anteriores. Cuando revisamos, por ejemplo, el de Vivir Sin Miedo, hay contabilizados sobres que contenían papeleta del Frente Amplio, perdón, hoja de votación del Frente Amplio y papeletas del sí por Vivir Sin Miedo. Cabildo Abierto se había posicionado oficialmente en contra del plebiscito Vivir Sin Miedo
y fue el partido que proporcionalmente tuvo más votos por el sí, claro, ¿no? Es decir, sí, la gente no responde. No necesariamente es lineal. Sí hay cierta correlación cuando se ve que quienes están a favor es porque su partido en parte está a favor y quienes están en contra tienen un posicionamiento acorde a eso, digamos. Rápidamente, repaso de números: 47% a favor de votar el plebiscito de la seguridad social, 56% a favor de votar el plebiscito de allanamientos nocturnos. Esto incluyendo votantes que seguro van a votar y votantes que probablemente lo vayan a votar. Me parece interesante repasar cómo quedan los plebiscitos con esta cifra, con esta última foto, con relación a lo que fueron otros plebiscitos anteriores también en este mismo momento. Es decir, cómo le fue a los plebiscitos anteriores cuando llegaron previo a las elecciones con distintos guarismos. Bien, vamos a comparar justamente cómo llegó la última foto de cada año previo a un plebiscito, ¿no? Y acá lo que tenemos es, 4 columnas que muestran los plebiscitos anteriores. El voto en el exterior de 2009, la anulación de la ley de caducidad de 2009, la baja de imputabilidad del 2014 y vivir sin miedo de 2019. Y a la derecha tenemos las 2 barras de los plebiscitos que se votan en esta elección. Entonces, ¿qué es lo que vemos primero? El plebiscito de seguridad social tiene un 35% de voto seguro y un 12% de probable. Es el plebiscito que tiene menor apoyo, tanto acumulado como si miramos solamente el seguro. No le alcanza ni con el 100% de probable. Ni con la totalidad de quienes hoy se inclinarían a votarlo, no le alcanza. También hay un 8% que no contesta. Exactamente. Que bueno, no sabemos. ¿Qué es lo que nos muestra cuando miramos las 4 barras iniciales? Si nosotros cada una de esas barras tomamos en consideración el voto seguro y la mitad del voto probable, nos da un resultado muy similar al que terminó ocurriendo, a excepción del voto en el exterior, que le sucedió algo parecido a lo que le pasa a allanamientos nocturnos ahora. Y es que había 2 plebiscitos simultáneos y uno acaparó la atención desde el punto de vista mediático, político, y el de voto en el exterior quedó minimizado. Además de que justamente sobre el final apareció un cuestionamiento muy importante al voto en el exterior, no por el voto en el exterior, sino por cómo se instrumentaría a partir de un voto consular. Eso generó un movimiento de último momento, pero también sucedió lo otro, quedó por debajo en términos de importancia frente a la anulación de la ley de caducidad. Pero entonces, si nosotros consideramos cuál fue el comportamiento anterior, debemos considerar que el voto seguro es un piso y que lo que ha sucedido en ediciones anteriores es que lo que logró captar los plebiscitos fue la mitad del voto probable. Entonces, si tomamos eso en consideración, el plebiscito sobre seguridad social no tiene condiciones suficientes para ser aprobado. Acá después nos van a agarrar el archivo, nos cortan, pero lo que estamos diciendo es, si el electorado se comporta como en los plebiscitos anteriores, para factum, la intención de voto debería rondar el 40-41%. Por ahí andaría, si el comportamiento fuera igual, hay que ver qué pasa con ese 8%. Claro, pero grande número, 40-41%, está lejos del 50%. Está lejos del 50%. Ahora, el de allanamiento nocturno, que tiene 44 seguro y 12 probable, te da exactamente en el 50%. Exactamente, da justo el 50%. Es decir, tendría que comportarse igual que los anteriores, pero además tener algo un poquito más para que efectivamente se pueda aprobar. Está sucediendo lo mismo que hablábamos con el voto en el exterior. Es un plebiscito que perdió total centralidad, es decir, ha quedado totalmente en segundo plano. De hecho, en los tapes que mostraban antes, nadie hacía referencia. Cuando se decía, va a votar los plebiscitos, decía, sí, voy a votar el plebiscito, ¿no? Y Emiliano le preguntaba, bueno, ¿cuál? ¿No? Porque efectivamente perdió total centralidad. Se habla de el plebiscito cuando hay 2. Entonces, en este hay que tener más recaudos todavía en si efectivamente puede comportarse así o parecerse más al del voto en el exterior. Te hago el resumen. Con estos números, difícil que se apruebe cualquiera de los 2, te sorprendería mucho más que se apruebe el de la seguridad social. Sí, es un buen resumen. ¿Lo cerramos con eso? Lo cerramos con eso. Eduardo, en un ratito nos vemos. Toma un poquito de agua, seguir respondiendo mensajes. En un ratito nada más. Última encuesta de cara a las elecciones del próximo domingo. Y si recuerdan la encuesta que hubo hace 10 días aproximadamente acá en BTV, créanme que hay algunos cambios. La pausa y ya venimos.